corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar.
Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga, bienvenidos a un estudio más de los Salmos, una enseñanza más para reflexionar, para pensar en nuestra manera de acudir al Señor en los tiempos difíciles. Veremos hoy dos salmos. Estos dos salmos nos ayudarán a replantear nuestra manera de, como siempre, de buscar al Señor en oración y las razones de buscarlo en oración. En este caso, las aflicciones típicas, digamos típicas porque son comunes en muchos salmos, típicas de David, ¿no? Sus aflicciones, lo que le afligía, de lo cual tiene una gran cantidad de salmos que nos ayudan a entenderlo a él, pero más que entenderlo a él, a entender la manera en que él, detrás de esas aflicciones, pues buscaba al Señor. Por lo tanto, pensaríamos también de otra manera que las aflicciones acercaban a David al Señor, fueron una razón, una excusa para acercarse a Dios, lo que resulta entonces en algo pues positivo al final de cuentas, si uno lo analiza. ¿Qué es lo que nos mueve a buscar al Señor? Y si no hay razones para buscarlo, ¿qué tal si las aflicciones resultan ser un instrumento para ello? Pues no lo sabemos, el Señor sí lo sabe. Así que cuando estemos en tiempo de aflicción, pues hay que recordar esto. Las aflicciones acercaron a David delante del Señor. Vamos a orar y hacer nuestro comentario del día de hoy. Padre Celestial, buenas noches. Te doy gracias por permitirnos buscarte, Señor, estudiar estos salmos, Padre, que tú nos invitas a aprender, Señor, a entender, Señor. Te rogamos que nos enseñes sabiduría, Señor, que nos enseñes tus propósitos, tus sendas, tus caminos, Padre, que estos sean deleitosos para nosotros, para nuestro corazón, Padre, que tus caminos sean una dicha, Señor, que nosotros realmente busquemos tu senda, Señor, y esta nos acerque, Señor, a ti como es el propósito. Y que podamos aprender, Señor, de la sabiduría escrita para nosotros. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén. Vamos a ver hoy los capítulos 54 y 55 de los Salmos. Y estos dicen así, haremos la lectura del primer Salmo. Perdón, es el 55 y 56. 55 y 56. Salmo 55 es una plegaria que dice como título en la Reina Valera, plegaria pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros. Al músico principal en Nejinot Masquil de David. Vamos a leer. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí. Terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos. Porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros. Iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella. Y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda. Desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré, Yahweh me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz.
Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí hayan muchos. Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Yahweh tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Elohim, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. ¿Qué tal este salmo? Chévere, ¿no? Tiene varios momentos, varios momentos. Y eso me pareció interesante porque la verdad es que los salmos tienen como una curva muy, muy común, muy predecible. Sin embargo, este tiene como varios momentos y resulta instructivo incluso en la manera en cómo lo dice. No parece una mera oración, sino que también pareciera como si estuviera compartiéndolo con alguien. Entonces, esa parte es interesante, digamos que singular, a diferencia de algunos otros salmos. Vamos a hacer un comentario sobre esto, ¿no? ¿Cómo arranca? Escucha, oh Yahweh, Dios mío, escucha mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme, clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Este inicio sí nos recuerda a otros salmos. ¿Se acuerdan? Yo creo que podemos recordar un salmo que inicia similar. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica, está atento y respóndeme, ¿no? El Salmo 5 es parecido, ¿no? Se empieza diciendo, escucha, Señor, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi gemir, Señor, Señor mío y Dios mío, algo así, porque a ti oraré. Y de mañana oirás mi voz, me presentaré delante de ti. Así tenemos compusimos un arreglo musical, una canción para esta letra. Inicia similar, escucha mi oración. Entonces, ¿es una plegaria? Sí, por supuesto. Está hablándole al Señor y le dice, no te escondas de esta petición que te voy a hacer, esta súplica, este ruego que tengo. Escúchame, está atento. Clamo en mi oración y me conmuevo. ¿Cómo estaba David ante esta súplica? La verdad, evidentemente estaba muy conmovido, necesitaba la atención de Dios en este asunto, ¿no? Necesitaba ser oído por el Altísimo y por eso él se lo manifiesta, ¿no? Diciéndole, escúchame, Señor, escúchame. Atiéndeme en esta súplica, respóndeme. ¿Y por qué se conmovía? Pues aquí mismo lo dice, a causa de la voz del enemigo, la opresión del impío, los que sobre mí echan iniquidad y me persiguen con furor. Bueno, este es como mencionaba también hace un ratico, es como una causa muy común en los salmos. Ya sabemos cuáles son los problemas de David. La verdad es que no variaron mucho los problemas de David a lo largo de los salmos, siempre son muy parecidos y tenían siempre que ver, o la mayoría tenían que ver con qué, con gente ¿cómo podríamos decirlo? Tenían enemigos que buscaban su muerte, que a toda costa buscaban deslegitimar su gobierno, su reino y destruirlo, aniquilarlo. A lo largo de los salmos encontramos esto, una persecución, una confabulación en contra de él, una intención de destruirlo, lo que obviamente hacía que David se sintiera muy mal, porque David no, por lo menos en lo que se refiere a todos estos enemigos a lo largo de los salmos y a lo largo de los escritos, David no buscó venganza a estos enemigos en los que afligían su alma, mejor dicho. Los que afligían su alma no eran enemigos de los cuales él quisiera vengarse con sus manos. Estos enemigos, que en el caso de ahorita estamos viendo que
era un amigo, ¿no? De quien se refiere en este salmo, al parecer, era un íntimo de David. Y es la razón de que este salmo sea tan, tan doloroso para él, esta plegaria. Se volvieron sus enemigos y todos buscaban oprimirlo y echar sobre él maldad. Sobre esto ahora, ¿y qué dice? Mi corazón está dolorido dentro de mí y terror de muerte sobre mí ha caído. Es decir, siento que me van a matar. Terror de muerte es esta sensación de que vas a morir. Esta sensación de que todo está tan mal, ¿cierto? Que se necesita urgentemente la intervención de Dios. Es la única manera. Y esto es lo que le confiesa al Señor. Tengo miedo. Tengo temblor. Temor y temblor vinieron sobre mí. Terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Entonces, la primera opción que le cuenta David al Señor, que él buscó, que él consideró, que le hubiese gustado, ¿cuál es? Huir, ¿no? Huir de sus problemas. ¿Quién diese que me dieran alas como de paloma y volaría yo y descansaría? Huiría lejos, me iría al desierto, escaparía del viento borrascoso de las tempestades. Entonces, David manifiesta, mi intención no es vengarme por mis manos, yo no quiero. Sabemos bien que David fue un hombre de guerra. De hecho, un hombre sanguinario. Y justamente de eso es de lo que estaba cansado David. Um, en su etapa de huir, en sus diferentes etapas de huir, porque tuvo unas con Saúl y otras mucho más adelante cuando con sus hijos y con sus generales y con diferentes momentos, en sus diferentes momentos y sus huidas, él cambió su forma de pensar, ¿no? O no sé si de pensar, más bien de actuar. Porque pasó de ser un hombre totalmente relacionado con las guerras, el tema militar, a ser un hombre que tenía su vida en un continuo escape y no le puso cara a los problemas en el sentido de que dio la cara a sus enemigos, sino que siempre se mantuvo, fue escondiendo. Y vemos aquí un poco de esta manera David. No creo que sea un asunto de cobardía, no se presenta así, pero sí nos hace pensar qué hizo que David no le pusiera cara a todos sus enemigos en tantas ocasiones, ¿no? ¿Será que era simplemente un asunto pues de entender de que perdería, de que sus enemigos eran más fuertes? Quizás David como hombre de guerra entendía que él, por él mismo, no podría vencerles. Es que David tenía muchos enemigos. La verdad es que cuando leemos las historias, las revueltas que hubieron en contra de él hacían que muriese en cualquier momento, por lo cual él andaba con temores y miedos y creo que entró incluso en un delirio de persecución, ¿no? Es lo que los salmos parecieran mostrarnos. Y por lo que vamos a leer, o ya leímos, pero vamos a explicar, al parecer con los que él contaba, con los que confiaba, incluso ellos le traicionaban. Así que él se sentía pues engañado todo el tiempo, se sentía traicionado, se sentía solo. Y entonces él dice, ¿cómo quisiera huir de esto? Y creo que es el escape que todos quisiéramos ante los problemas, ¿cierto? La salida más deseada que uno tiene ante los problemas, ojalá se acabaran, ojalá yo pudiera ojalá irme bien lejos, dice por ahí alguien, ojalá me fuera bien lejos. Porque es un deseo de liberarse, es un deseo de descansar, genuino. Y pero también muchas veces es un poco difícil e irreal, muchas veces es inalcanzable. Huir de los problemas no siempre es la solución. Es como digo yo, cuando tienes un monstruo en tu vida, no huyas. Porque huir es simplemente decirle nos vemos luego. Llegarás nuevamente a tener que confrontarlo. Lo que tienes que hacer es matarlo. Y no volverá nunca más. A veces pensamos que la manera de trabajar los problemas es huirles. Y dejar que ellos se ahoguen. No siempre se van a ahogar. Van a evolucionar, van a mutar. Y llegan empoderados. Llegan con nuevas versiones.
y nos toca otra vez lidiar con un asunto viejo. ¿No era mejor acabarlo, atenderlo? Entonces, huir es una opción, pero creo que es aplazar en muchos casos, ¿no? Obviamente esto es un asunto de mil opciones, pero también es algo muy relativo, pero en general, huir a los problemas no siempre es la mejor solución, pero sí es la que uno quisiera. ¿A quién le gusta afrontar problemas? La verdad, por más de que uno diga, es que a mí me gusta es decirle las cosas a la gente o poner cara, no, a uno no le gusta eso. A uno le gusta es tener paz. A uno le gusta quizás ver cómo otros lo hacen, ¿no? Para ir los realities, uno, ay, van a pelear. A uno le gusta ver cómo la gente se pelea. Cómo, ¿no? Acaba de empezar el desafío, una serie que dan aquí en Colombia muy chévere. Y 3 capítulos ya están que sean duro, o sea, en intercambio de palabras, dice la gente es difícil. y yo pensaba ayer viendo ese capítulo, es un reality de, de deportistas, es chévere. Y yo decía, o yo pensaba, qué curioso es que a uno le guste ver el conflicto, o uno tenga una cierta sensación de, uy, mire qué le dijo y no sé qué. Pero uno, estando ahí, realmente uno no quiere eso. O sea, uno o le huye al conflicto, dice par cosas, o quiere ganar ahí en la discusión, pero en el fondo uno queda, cuando uno está en eso, uno dice, ah, qué pereza, ¿no? Jactarse de ser una persona que es fuerte, también muchas veces manifiesta solamente las debilidades de uno. El punto es que David huyó mucho, por mucho tiempo, por lo menos a la luz bíblica, porque pues ella no da el detalle todos los días de David, solamente que en general dice, y huyó al desierto, ¿no? Y estuvo escondido entre peñas, y se fue con un ejército, y así menciona cosas, pero el Salmo es el único que le ayuda a uno a ver, y David estaba, parece, uno siempre lo ve, leyendo esto, pareciera un tipo allá escondido en una cueva, así me hace pensar que se viera David, porque al parecer él llevaba, sí, con él un grupo de personas que lo acompañó en sus subidas, ya que era un hombre muy importante, pues era el rey. Pero ellos solamente eran sus guardas y sus compañeros, pero realmente él estaba en cierta manera solo, porque su crisis nunca la afrontó confrontando al enemigo, no siempre, sino la hizo en una huida constante. Y aquí nos manifiesta eso, ¿no? Todo el tiempo, ojalá pudiera huir de las tormentas. Quisiera irme lejos. Y aquí dice, versículo 9, y entonces resuelve pedirle al Señor lo siguiente: destrúyelos, Señor. Confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, iniquidad y trabajo hay en medio de ella, maldad hay en medio de ella, y fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Este es como cuando uno piensa en la maldad constante de la gente y uno dice, es que no hay caso, aquí no hay nada que hacer. No hay caso, es lo que él está diciendo, es que yo los he visto. Lo que hay en ellos no es más que violencia y rencilla día y noche. Maldad. ¿Qué te va a pedir por ellos? Obviamente, estas son las palabras de David, ¿no? David está diciendo, ay Señor, destrúyelos. Ese destrúyelos es complejo de pensar exactamente qué pueda referirse, puede ser algo retórico, puede ser real. Pero lo que está diciendo es, ya no más con esto, ¿no? En algunos salmos David sí nos deja ver que su ira era de destruyelos hasta la muerte, ¿no? De hecho aquí lo va a mencionar también así, pero no parece que fuera el énfasis de él, de una destrucción, aniquilación real, sino como de quítalos, o sea, eh, la maldad de estos, de los que él hace referencia, estos impíos y malvados, dice que no hay caso, es mucha, porque no me afrentó un enemigo. Y aquí es donde va a hacer referencia de quiénes son o quién es ese enemigo de quien él dice es que no hay caso. Si me hubiese afrentado a un enemigo, dice aquí, lo habría soportado, ¿no? O sea, si yo sé que este es mi enemigo, va de frente contra mí, pues lo entiendo. Entiendo que hable mal de mí, entiendo mal que quiera lastimarme, entiendo que quiera mi muerte. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, tampoco el que me hizo daño fue alguien que me odiase, aunque no fuera mi enemigo.
simplemente me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que nos comunicamos juntos los secretos dulces y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte le sorprenda. Entonces dice, es que creo que de hecho esa es la razón del dolor de David en este salmo, ¿no? ¿Cuál es la razón del dolor? Es que es una traición. Es un amigo íntimo que le acompañaba en todos los asuntos. Un amigo del que hasta al parecer con el que hacía sacrificios y iba al templo. Un amigo que bueno, no al templo, no estaba construido a los oficios del tabernáculo. Mi familiar, mi guía, un tipo importante entonces. Cuando dice mi guía puede ser un general, un hombre que le diese consejo, no sé, uno de sus hombres de confianza. Si fuera un enemigo lo soporto, pero tú, es que no me lo creo. Que la muerte les sorprende y desciendan vivos al Seol, porque hay maldad en sus moradas en medio de ellos. Está hablando de estos. De los que son traidores para poner un ejemplo puede ser Judas, ¿no? En el sentido de que Judas parecía muy fiel a Yeshua, pero le entregó. La gran diferencia entre lo que leemos acá es que Yeshua no buscó la muerte de Judas, ni deseó su mal. De hecho, es muy curioso ese pasaje, ¿no? La, ¿Cómo debió sentir el Mesías ese momento, ¿no? El saber que uno que había caminado con él con tanto tiempo finalmente tomaría una decisión muy tonta, pues para él, ¿no? Necesaria en el plan del Señor, pero en el caso de él como... Creo que más que... Obviamente el Señor no se sorprendió, porque él sabía desde siempre, dijo, uno de ustedes me va a entregar. O sea, él ya sabía. Decepcionarse, pues ya lo sabía. Yo creo que la tristeza le era de, Judas, no te imaginas lo que te va a pasar. La tristeza de pensar, ay, mi hijo, ay, mi Judas. Porque Judas termina muy mal. Termina por allá, ahorcado, se cayó y se desparramó en su caída. Fue una muerte horrenda. Que solamente demuestra el nivel de lo que él hizo y es la traición de un inocente. Y eso obviamente es solamente una comparación de ejemplos, pero son muy diferentes David y Yeshua obviamente en estos asuntos. En otras cosas tienen muchas similitudes. Pero aquí el punto al que voy es esto, la sensación de traición que podemos sentir. Cuando alguien muy amado, muy querido, en el que tenemos mucha confianza, termina haciendo algo nostal que David dice, creo que me van a matar. O sea, la traición de este no fue algo, digamos, tonto. No, aparentemente fue algo suficientemente grave como para que David piense que su vida está en riesgo, ¿no? Que David piense que las cosas para él van muy mal. El deseo de David tampoco fue muy chévere, ojalá que la muerte les llegue y que lleguen vivos al Seol. Este tipo de frases típicas de David que eran, o que encontramos en muchos capítulos, que es como un deseo de venganza muy ligero, aparentemente, que nosotros nos pensaríamos decir en una oración, ¿no? O sea, ¿quién de nosotros diría algo como, imagínense eso, ¿no? Que alguien nos traiciona y uno dice, uy, ojalá se muera. Señor, ojalá lo mates, pero que ni se dé cuenta. Yo creo que ninguno haríamos ese tipo de oración. Creo. Nos costaría pensar así, ¿no? Es más, uno entra en un conflicto de, ¿qué debo pedir? Dime. Sí, por eso. Sí, una cosa es el enojo, pero otra cosa es lo que... también es el tema de, a ver, del contexto histórico y de cómo pensaba una persona en esa época. Nosotros muchas veces queremos obligar a los textos bíblicos a que se entiendan desde la óptica presente y es completamente, digamos que torpe, ¿no? Eran épocas muy diferentes. Sí, sí, uno dice cosas, sí, claro, uno puede decir.
Uno puede decir cosas de un deseo de venganza, claro. Pero me refiero a que como es constante en David, vemos que era su forma de pensar. Eh, honestamente así lo pensaba, así lo decía. Pero no necesariamente David, sino quizás ese era el colectivo, quizás así se pensaba. Es más, quizás quién sabe por cuánto tiempo esa es la manera en que se ha pensado y es el deseo de venganza de, de Señor. O sea, este hizo esto, que se muera. Creo que quien da un cambio muy brusco ante esta forma de pensamiento quizás arranca desde Yeshua. Porque es que él fue un revolucionario en su forma de pensar. Realmente la venganza era muy común. Al punto que la misma Biblia habla, perdón, la misma Torah habla de ciudades de refugio contra el vengador. Es decir, la venganza estaba permitida en cierta manera. Es muy complejo el tema de la venganza en la escritura. El caso es que el Señor dice, pues déjenmela a mí. Y creo que ese énfasis de la venganza está en mis manos, no la hagan por ustedes porque si no va a ser un ciclo de muerte interminable. Lo que la escritura nos muestra es un asunto de balanzas inclinadas, injusticia, deudas, ¿cierto? Pero llega Yeshua y creo que nos da un vuelco muy grande a una forma diferente de pensar donde Él dice, tranquilos, tranquilos. No se afanen mucho por hacerle mal al que les ha hecho daño a ustedes. Dejen ese asunto a mi Padre. Creo que ese es el punto de Yeshua. Y es enfatizar en que siempre hay un camino más excelente. Y el camino más excelente que Yeshua nos presenta es tener calma e incluso ir más allá y orar por nuestros enemigos, no pidiendo su muerte, sino pidiendo, no sé, piedad, su transformación, porque cualquiera diría, no, pues David está orando por sus enemigos, ¿no? Pero no, a la manera de Yeshua, ¿cómo fue? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y claro que eso es algo muy diferente porque también es un aval bíblico de cómo nosotros afrontamos nuestros problemas. Finalmente eso también es dar cara. Porque cuando tú eres capaz de agarrar tus problemas y decirles, yo los absuelvo, yo los perdono, yo los... Es decir, como que no los dejas en un stand-by o en una espiral de odios y no logras liberarlos, creo que eso es lo que también David necesitó realmente hacer en muchos momentos y Yeshua nos enseña. Ese es el camino. El perdón, el amor y la misericordia. Ahora, ¿qué pasa con el malvado? Pues oremos y tengamos paciencia porque Dios es justo. Y tarde que temprano el malvado recibirá su, pues su reprimienda o su pago, lo que el Señor considere. Pero creo que nuestro deseo no debe ser, digamos que equiparable a la maldad que nos hacen. Como dijo Yeshua o como dice la misma escritura, no respondan mal por mal. No respondan mal por mal. No respondan mal por mal. Bendigan al que los maldiga. ¿Hasta qué punto? Pues es que hasta qué punto nosotros, creo que nosotros somos como humanos, atesoramos tanto nuestra vida que eso nos lleva a ser muchas veces un poco como este delirio de persecución de David. Pensamos que nos van a hacer daño todo el tiempo, que nos van a hacer daño y como que nos cegamos ante un enemigo. Pero no, creo que también Yeshua nos enseña a que todo es pasajero, incluso los males que la gente nos hace. Así que ante un enemigo, clamemos al Señor. Yo difiero en este asunto con David. Yo no pediría por su instrucción, yo pediría por su que el Señor le reprenda, le conmueva, le transforme, ¿no? Pero independientemente de eso, lo que quiero decir es que la oración finalmente es el camino que escogió David. Y él no buscó, no hay algún pasaje que les manifieste eso, que haya buscado vengarse. Finalmente él deja en las manos del Señor la venganza. Por más de que le pida al Señor destruyelos, dice, pues yo no lo voy a hacer, ¿no? Mm, entonces dice aquí, en cuanto a mí,
¿no? Dice, a ellos destrucción les va a caer. Y sí, seguramente al malvado, aunque no pidamos por ello. El mismo mal que hace el malvado le cae encima. Y él dice, en cuanto a mí, yo clamaré a Dios. Yahweh me salvará. Tarde y mañana, mediodía oraré y clamaré. Aquí es una pequeña evidencia de los tiempos de oración de la antigüedad y que muchos hacen hoy en día, que puede ser una opción para el que desea hacer. Tarde, mañana y noche. Aquí también hay una mención de cómo se veían los días, ¿no? Cómo se arrancan los días bíblicos. Aquí hay una mención más que nos muestran. Tarde, mañana y mediodía, ¿no? Se cuenta no desde por la mañana, sino se cuenta desde la tarde, por la noche. Yo te voy a buscar, Señor, 3 veces al día. A la manera que hacía también Daniel. Vemos que ya desde David había esta manera. Tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz, redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí hayan muchos. Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad por cuanto no cambian ni temen a Dios. Y David está muy confiado en un asunto y él dice, es que ellos son malvados, yo no. Es que ellos no cambian, yo he cambiado. Y no es un asunto falso, era la verdad. Y esa es la razón por la que David buscaba tanto al Señor, porque él decía, Señor, es que yo reconozco mi mal y huyo de él. Y no quiero volver a esos pasos. Pero ellos practican la maldad. El mal va a caer sobre ellos. En cuanto a mí, yo te buscaré, yo te buscaré, yo te buscaré. Y esa debe ser nuestra respuesta. Pues yo no sé de los malos, que les pase lo que les tenga que pasar. Pero en cuanto a mí, yo buscaré al Señor y a Él clamaré. Sería chévere que tuviéramos esta disposición de tarde, mañana y mediodía buscar al Señor, ¿no? Oración continua. Creo que el hábito de la oración, que es algo que, razón por la que estamos estudiando estos salmos, no es tan fácil de lograr a menos de que haya una disposición absoluta a ello. Mm, en esta congregación todos los días, a las 6 de la mañana enviamos un vínculo de Google Meet y nos conectamos a hablar todos los que deseamos, pero, pero orar, digamos, 3 veces al día o con cierta intensidad no es fácil. No es fácil porque esto significa dejar de lado nuestras tareas, significa hacer una pausa obligada, significa encontrar un espacio para hacerlo, significa encontrar las palabras para decir. Y muchas veces la manera de lograr estos hábitos, ¿cuál es? Lograr, lograr un tema cultural con esto. El tema cultural puede ser uno de los métodos más efectivos, no necesariamente el más genuino, pero sí el más efectivo. Razón por la que, por ejemplo, los, no sé, los judíos tienen sus tiempos de oración, los árabes también, y son muy juiciosos. Los árabes extienden un tapete y estén donde estén. Los que son, digamos, ¿cómo decirlo?, religiosos o devotos, estén donde estén, ponen su tapete y se postran hacia la Meca, no sé hacia dónde lo harán, y hacen su plegaria. 3 veces al día los judíos también tienen sus libros de oración y ¿cómo decirlo?, unos métodos de orar que, como se enseñan culturalmente, todos lo practican en ese tipo de comunidades. También en el cristianismo hay bastante de esto, ya no tanto como antes, ahora es más como el cómo se ora, ¿no? Pero el punto de que es de los tiempos y esto, creo que el catolicismo los inculcó en su momento. Recuerdo hombres, mujeres con rosarios haciendo rezos con cierta constancia. Lo que me deja saber, reconocer por lo tanto, que si la oración está dentro del ámbito cultural, se puede preservar más fácil que si uno lo decide voluntariamente. El punto es la genuinidad. No es tan genuino cuando yo insisto a mi hijo que aprenda un método y él simplemente lo hace casi que por reflejo, que por un asunto de que él entienda la necesidad de buscar a Dios, que es algo genuino. Entonces, creo que en el punto de inculcar la oración sí debe hacerse dentro de un método. Pero acerca de orar como tal,
tiene que hacerse dentro de la genuinidad. Es decir, tenemos que esforzarnos por, como dice el pasaje, el que busca a Dios debe saber que Él está. El que ora no debe hacerlo como al viento. Y creo que es el punto que la cultura se hace falso. Y es que oramos como al viento. De hecho, es una de las críticas de Yeshua. Cuando oren, no oren como los hipócritas que hacen con rezos, pensando que con muchas oraciones van a ser oídos. Pues, bravo, ¿no? Señor, yo quiero orar más. Y empiezo con un método. Él dice, así no. ¿Por qué? Porque es que no es de la palabrería de lo que se trata la oración. Se trata de la verdad, de la sinceridad detrás de la oración. Y en eso tenemos todos que trabajar mucho. Por eso es que estudiamos los salmos. ¿Qué tan genuina es mi oración? ¿Qué tanto son palabras ahí al viento, como repetidas y otra vez la misma vaina, como que sin sentido? ¿O hasta qué punto yo realmente he logrado tener una comunión con Dios como esta? En cuanto a mí, yo te buscaré de tarde, mañana y mediodía. Porque tú me redimirás en paz. Cuando tú aprendes a confiar en que tus problemas, tus desgracias, tus calamidades, tus flaquezas y debilidades quizás nunca se van a ir. Esa es una verdad. Quizás no, pero sí puedes descansar. Y es eso lo que tanto busca David. Descansar en medio de la tormenta. Y ese descanso se llama Dios. Tenemos que aprender a buscar a Dios para descansar en medio de nuestra aflicción. Quizás no se vaya. David casi que hasta el final tuvo sus enemigos persiguiéndolo y molestándolo. Muchos años más bien en dificultades. Pero al final de sus días descansó. Estuvo en paz. O sea, muchos dirían que gracia. Toda la vida confiando en Dios, pero lleno de problemas. Para llegar a viejo y por fin, pues por lo menos. Porque una vida sin Dios ciertamente es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque hay muchos conflictos desde el punto existencial, desde el punto de vista de qué debo hacer, de los errores que cometemos por no tener un camino de justicia, la soledad, ¿no? Son tantas cosas. Así que él dice, extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón, suaviza sus palabras más que la aceite, pero ya son espadas. Nos está hablando de los hipócritas y de los traidores. A estos que vienen con palabras hermosas, pero violan cualquier pacto. No se puede confiar en ellos. Vienen con una espada detrás, un puñal dispuesto a lastimar. Echa sobre Yahweh tu carga. Y ahora viene aquí lo que me pareció muy bonito, que parece que de repente está en su oración y está hablando con alguien diferente al Señor. Y por lo tanto vamos a leerlo como un consejo de David hacia nosotros. Por lo tanto, un consejo de mi parte para mi hijo, para los que estamos acá, para los que están en YouTube. Y memoricémoslo. Echa sobre Yahweh tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Una frase tenaz. ¿Cómo dice? Esto es un consejo. Cuando ves a alguien afligido, cuando veas mal a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, y le sabes qué, lo consuelas, lo abrazas y le dices, descansa, echa sobre el Señor tu carga. Él te sustentará, no te preocupes. No dejará para siempre caído al justo. Ojo aquí, el justo, ¿no? Ahora, si tú andas en un camino de impiedad haciendo todo lo malo, pues la verdad es que por eso decía, no es lo mismo, no es lo mismo este, esta travesía de la mano de Dios que solo. Definitivamente no es lo mismo. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Porque Él está. Así que, ¿estás afligido? Yo te digo, echa sobre el Señor la carga. Pon tus cargas sobre Él. ¿No dijo Yeshua eso? Estas palabras tan lindas de Yeshua. Vengan a mí los cargados, trabajados, los cansados, y yo les daré reposo, descanso. Tomen mi yugo y mi carga que es ligera. ¿Qué está diciendo Yeshua? ¿Qué está diciendo Yeshua? Pues ese es el consuelo que nosotros, y obviamente es un pasaje de hecho que atiende muchas cosas, tiene muchas aristas,
Pero en lo particular que estamos hablando hoy es los afanes de la vida, de lo cual Yeshua habla bastante, muy aterrizado para nosotros, ¿no? Nuestras dificultades son de estos afanes diarios, de los problemas diarios. ¿Cuáles son nuestros problemas diarios? Los pagos, los problemas con la pareja, los hijos rebeldes, los problemas en el colegio, los problemas en el trabajo, que no me pagan a tiempo, que tengo una enfermedad, mi depresión, mi autoestima, mi anorexia, mi glotonería, o sea, ¿qué no tenemos como problema? Tenemos muchas cosas que nos afligen diariamente. Y llega el momento en que nos sentimos como David, así estresados, con el deseo de que ojalá todo el mundo se muera y yo me pueda ir muy lejos. Pero yo creo que David de pronto se lo decía a sí mismo. ¿Sabes qué, David? Echa sobre Yahweh tu carga y él te sustentará. Así que, hijo, cuando estés afligido, piensa sobre ti y dice a ti mismo, echa sobre el Señor tu carga y él te va a sustentar. Así que, papá, cuando estés afligido y cansado, dite a ti mismo, echa sobre Yahweh tu carga y él te sustentará, porque él no dejará para siempre caído al justo. Un verso para resaltar, para memorizar. Salmos 55, 22. Echa sobre Yahweh tu carga, porque él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de la perdición. Los hombres sanguinarios, engañadores, no llegarán a la mitad de sus días. Pero yo en ti confiaré. Y David muere viejo. Porque, como bien mencioné, él fue sanguinario, él fue un hombre de guerra. Pero David abandonó ese estilo de vida tan, tan complejo, tan de la ley del más fuerte, ¿no? Y aprendió a confiar en el Señor y a descansar en Él. Y a huir entonces de los problemas si fuera el caso, pero no a vengarse por sus manos. Lo que le permitió tener, sí, más vida que sus enemigos. Así que como camino y como resultado y como evidencia, sí, es un camino que podemos tomar. ¿Cuál? El de huir a los problemas, no me refiero a eso. Me refiero al camino de no vengarse, al camino de confiar en Dios, al camino de esperar que Dios haga lo que Él tenga que hacer. Me refiero al camino de echar sobre el Señor nuestra carga y decir, ¿sabes qué? Ay, yo quiero andar de tu mano, ayúdame, Señor, ayúdame. ¿Qué debemos decir en nuestras oraciones? Ayúdame, Señor. ¿Sabe qué se necesita para decirle ayúdame al Señor? ¿Qué se necesita eso? Se necesita fe, se necesita humildad. Se necesita tener la capacidad de reconocer que no siempre podemos hacer todo lo que... A veces la falta de conocer al Señor, la falta de necesitarlo profundamente nos hace pensar que no necesitamos su ayuda. Y es donde digo, cuando eso nos pasa es porque nuestras oraciones son superficiales. Pero cuando está esta necesidad, este clamor que David manifestaba, pues se nos hace necesario rogarle al Señor que nos ayude. Su asistencia divina. Vamos con el Salmo 56. Es diferente un poco en algunas cosas, pero nos ayudará a concluir con el anterior también. No, ya lo leí. Sí, este terminaba diciendo, mas tú, sí, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición, los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Capítulo 56 dice oración de confianza al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Mictán de David cuando los filisteos le prendieron en Gat. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quien acecha a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis subidas tú has contado, por mis lágrimas en tu redoma
¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamaré. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Yahweh su palabra alabaré. En Dios he confiado y no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanza porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Entonces, sí, muy parecido al anterior en muchas cosas. Aquí el énfasis es, ¿qué puede hacerme el hombre? O sea, si mi vida está en las manos de Dios, ¿qué puede hacerme alguien? ¿No están mis días puestos en tu libro? Es lo que él le dice. Entonces, como dice, ten misericordia de mí. ¿Por qué me va a devorar el hombre? Me oprime, me combate, todos los días me pisotea, me persigue con soberbia. Y el día que yo temo, pues confío en ti entonces. Aquí tiene una frase muy curiosa. En Dios alabaré su palabra. La dice como 3 veces a lo largo del pasaje. En Dios he confiado y no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿De qué está hablando? Yo confío en tu palabra, es lo que le está diciendo. Y no voy a temer de lo que pueda hacerme el hombre. Porque ¿qué puede hacerme el hombre, no? Este tema de yo no temeré es también algo muy común en los salmos, ¿no? Aunque se levanten guerra contra mía, no temeré. Mal alguno porque tú estás conmigo, ¿no? Y al ladito está diciendo, tengo temor y tengo miedo. Es este asunto como un poco irónico tengo mucho miedo, pero es que yo confío en Dios. O sea, como de sobreponerse al temor real que él tenía, de decir, no voy a temer, o sea, tengo que entender que mi vida está en las manos de Dios y que no va a poder hacerme nada, nadie que Dios no disponga que así pase. Es decir, realmente, y esto es algo que tenemos que pensar, realmente no es que alguien pueda hacernos algo, y realmente no es que podamos tener un accidente porque, o una muerte, o un asunto, una calamidad, porque, porque así, ¿cómo lo digo? La suerte golpee contra nuestras vidas. Lo que tenemos que entender es que es lo que Dios ha permitido. Y cuando uno entiende que nuestras vidas, todo lo que le pasa, todo lo que nos pasa, finalmente está en las manos de Dios, pues uno aprende a descansar y a aceptar. Ay, tengo cáncer. ¿Y eso qué hizo? No sé, pero lo único que tengo que entender ahora es que Dios así lo permitió, ¿no? Ese es el asunto. Por poner un ejemplo, ¿no? Algo muy tenaz, un miedo que creo que todo el mundo tiene ahora, que le detecten un tumor, un cáncer. Uno dice, wow, ¿qué pensaríamos en ese momento? ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué diríamos ante ese cáncer? Pues, ¿qué puede hacerme el cáncer? ¿En qué sentido? Pues si Dios quiere matarme con el cáncer, pues me matará. Y si no, pues no. Pero mi pelea no es contra el cáncer, ni contra Dios. Pero la solución del cáncer sí es Dios. Es decir, obviamente no estoy diciendo que no se deba combatir un cáncer, no se deba buscar la solución médica. Lo que estoy diciendo es que a veces nosotros nos llenamos de ira y de rabia contra el problema en sí, ¿no? Contra esa persona, contra esa enfermedad, contra esta situación. Pero en el fondo, si lo pensamos, es inevitable. Es decir, es inevitable en el sentido de que ya está ahí presente, ya está. ¿Qué tienes que hacer? Pelear contra eso, tienes que cambiarlo, tienes que solucionarlo si está en tus manos. De lo contrario, tienes que buscar al Señor y decir, bueno, esto es un asunto tuyo, no mío. Sí, seguramente yo he hecho cosas para que eso pase, ¿no? Pero la solución no siempre va a estar en nuestras manos. Y cuando pasa eso, como el caso de David, dices, pues, yo no puedo quitar estos enemigos míos. Así que, ¿qué va a hacerme el hombre? Pues no voy a temer. Lo que Dios disponga. Y pensar de esa manera, con esa, no sé, como decimos en Colombia, esa berraquera, esa fortaleza, no es fácil. Podemos hacerlo de momentos, pero es necesario. Que aprendamos a sortear nuestros problemas pensando que en sí el problema no es nada. Recuerdo una peli
que siempre o muchas veces hemos visto en Sukkot, la fiesta de Sukkot, que se llama Uspisim, que significa huéspedes en hebreo. Y se trata de una comunidad judía que celebra la fiesta de tabernáculos, y llegan una gente un familiar que le hace un poco de males a un judío ortodoxo, a él y a su esposa, que él termina, o sea, tenía problemas económicos, había esterilidad en la casa, este amigo vino y le hizo un desastre en su sukkah o en su tabernáculo, y problemas con los vecinos, de todo. Y llega un momento y él sale y se va como desesperado a buscar a Dios y le dice, Señor, y no, ¿qué hago? O sea, ¿qué es esto? Es muy bonita la peli, siempre me ha gustado, y en este asunto de cómo ver los problemas. Y creo que, si no estoy mal, él va donde algún rabino o algo así. O no sé si lo dice el mismo personaje principal y le dice... Sí, lo dice el personaje principal. Y le dice, no recuerdo en qué conversación le dicen, es que le dice al otro, tú no eres nada. Yo no soy nada. Nosotros no somos nada. Dios es todo. Y que al otro como impactado, en el sentido de que es que nosotros le damos mucha importancia a lo que somos, a lo que es el otro, en el sentido de que le adjudicamos los problemas, pensamos que desaparecer al mundo es la solución de los problemas, y no, van a estar ahí porque son inevitables, están ahí los problemas, siempre, siempre, todo está bien y de repente, pum, te estrellaste. Ya estaba al día y me toca sacar 2 millones de pesos para arreglar el carro, ¿no? Todo está perfecto y ¡pam! Pasa tal situación y dice, pero es que es imposible tener un control total de los asuntos de la vida. Y no solamente es imposible en el sentido de que es una tarea muy épica, sino más bien vale la pena reflexionar si es que de eso se trata la vida, de tener un control absoluto sobre todo, o más bien aprender a sortear las dificultades de la vida. Creo que la gente que tiene mucho dinero trata de eso, de agarrar todo y tener control, pero a pesar de todo eso no lo tienen. Y, y creo que este es el asunto, ¿no? Aprender a sortear nuestras dificultades. ¿Cómo se hace? Confiando en Dios. Esa es la clave que David con mucho amor nos enseña a lo largo de tantos salmos, que Dios lo hace. Él dice, yo voy a confiar en Dios sencillamente. ¿Qué más puedo hacer? Así está la situación. Voy a dejar de encontrar enemigos en todo lado. Ya están ahí. No tengo que buscarlos. Están. Estas adversidades están. Ahora tengo es que buscar a Dios. En lo que tenemos que cambiar nosotros, cambiarlo. Esa es la solución. Pero cuando es algo que está fuera de tu control, confiar en Dios. Sigue diciendo aquí, ¿no? Todos los días sus pensamientos son contra mí. Su causa está contra mí para mal. Se reúnen, se esconden, se miran cómo ando, miran mis pasos, me acechan todo el tiempo. Dice, pésalos, Señor, según su iniquidad, o sea, júzgalos. Derriba a los pueblos según su maldad, en tu furor. Porque tú has contado mis subidas, ¿no? Mis lágrimas están en tu redama, ¿no están ellas en tu libro? Perdón, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Él dice, tú has contado mi entrada y mi salir, tú sabes de mis pasos y sabes de mi sufrimiento, mi dolor, ¿no lo tienes delante de ti? Serán vueltos mis enemigos atrás el día en que yo clame. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Yahweh su palabra alabaré, en Dios he confiado, no temeré que pueda hacerme el hombre. Y otra vez dice, yo voy a confiar en Dios. Tú sabes, Señor, de mi sufrimiento, de mis lágrimas, de lo que me cuesta esto. Solo sé que tú estás conmigo y que confiaré en ti. Finaliza diciendo, sobre Dios, sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanza porque tú has librado mi alma de la muerte, mis pies de la caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Termina diciendo, mis votos, estos votos en particular son los votos que se hacían en los sacrificios. Él dice, lo que he prometido, lo cumpliré. Te alabaré, porque tú libras mi alma de la muerte y mis pies de caer. ¿Para qué me libras de caer? Para andar delante de ti en la luz de los vivientes. Es decir, tú me has librado de la muerte. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos libraría de un problema? ¿Para qué Dios nos libraría de las aflicciones? Sino para que seamos luz. Entonces, mis hermanos, en conclusión de estos dos salmos,
La confianza es una palabra suprema en la Biblia. Aprender a entender que Dios está en todos los asuntos y que tu enemigo no es realmente... A ver, sí es tu enemigo, pero no es sino un instrumento más de todas las cosas que pasan en la vida que Dios permite para enseñarte algo. Si aprendemos a ver así, vamos a dar cuenta que siempre tenemos un maestro al frente y al lado. Y como siempre digo, ¿no? No preguntarnos el por qué de las cosas, sino el para qué. El para qué. ¿Para qué, Señor, me permites esta dificultad? ¿Para qué me permitiste que, no sé, quedarme sin empleo? ¿Para qué me permites pasar vergüenzas, dificultades? ¿Para qué me permites esta situación? Seguramente cuando estás interesado en el para qué, puedes ser instruido y por lo tanto llegará también a sí mismo la solución. Así que mis hermanos, a confiar en Dios. Recordemos el verso de ¿cuál fue? Salmo 55, 22. ¿Cierto? ¿Y qué decía? ¿Qué decía? Echa sobre el Señor, echa en Yahweh tus cargas y Él te sustentará. No dejará para siempre al justo. No dejará caído al justo. Echa sobre el Señor tu carga. Entonces cuando estés afligido y mal, así triste, ¿qué debes hacer? Vas y te pones a orar y es que tenemos que hacerlo. Es una demostración de confianza y es un sentido lógico, es una respuesta a nuestra necesidad. Dios, ayúdame, ayúdame, Señor. Echa sobre Él tu carga y seguramente Él la va a tomar y te va a sustentar en tu aflicción. Así que mis hermanos, si queremos huir, huyamos hacia el Señor, porque en Él está realmente como ese espacio de paz que todos anhelamos. Que tengan todos una linda noche. No olviden que cada Shabbat encuentran una enseñanza en nuestro canal, una enseñanza de la Torá, una porción bíblica. A las 11:30 lo pueden ver en nuestro canal. Que cada viernes en la noche a las 7 de la noche tienen una predicación de los Salmos y que los miércoles con frecuencia o generalmente los miércoles tenemos una enseñanza del libro de Primera Juan que estamos terminando. Pueden encontrar una gran lista de predicaciones verso a verso de la escritura en nuestro canal que les invitamos a ver. No olvidemos las palabras de nuestro maestro que nos dijo: si permanecen mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Shalom para todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir.
Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech